Muy buenas noches. Bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM dedicado a analizar la agenda nacional vista por los universitarios. Esta noche pondremos nuestra atención en un territorio de cuyo destino económico inmediato depende en buena medida la estabilidad de la economía global y por tanto tendrá repercusiones en México. Hablamos de la crisis de Europa y para ello presentaremos una entrevista con dos expertos en la materia, los profesores Ludolfo Paramio y Santos Ruesga. Antes, en nuestra sección Periodismo desde el Campus, el investigador Pedro Salazar hará una reflexión sobre la importancia de la renovación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quédese con nosotros, esto es Observatorio por TV UNAM. Gracias por continuar en Observatorio. Mientras el centro de la atención pública está en el cambio de gobierno, hay otro cambio muy importante que se dará también el 30 de noviembre en el Poder Judicial, y es que dos ministros de la Suprema Corte tienen que ser renovados por el Senado de la República. Para hablar de este tema vamos a hacer un enlace con el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que está haciendo una estancia en Buenos Aires. Pedro, adelante con tu comentario, por favor, sobre este importante asunto. Pues en efecto, el mismo día que concluye el mandato del presidente Felipe Calderón, dejarán sus cargos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tanto el expresidente de ese órgano jurisdiccional, Guillermo Ortiz Mayagoitia, como Sergio Aguirre Anguiano, quien hasta ahora presidía la segunda sala, dejarán sus sillas en la Corte después de haber estado ahí desde 1995. En efecto, se trata de dos de los ministros con mayor presencia en el máximo tribunal y además de dos personajes particularmente interesantes porque representan, por razones técnicas, pero también por su cosmovisión y su visión de los asuntos, al ala más tradicional de la Corte mexicana. Así que su reemplazo es sumamente relevante, no solo porque representa dos votos dentro de un órgano colegiado que, como usted sabe, se integra por 11 personas, sino porque también desde el punto de vista ideológico e incluso desde el punto de vista técnico, la renovación de estos dos ministros podría eventualmente inyectarle a la Corte nuevas dinámicas y nuevas maneras de deliberación. Es importante señalar y recordar cómo se nombra a los ministros de la Corte. El presidente de la República debe presentar al Senado una terna de candidatos para cada nombramiento, es decir, dos ternas, 6 nombres, y los senadores, después de hacer una valoración de los perfiles de estas propuestas, deben pronunciarse a través de una votación que, de resultar ser calificada, entonces lleva al nombramiento de los ministros. Es posible, la Constitución lo contempla, que esta mayoría calificada no se logre y entonces que las ternas regresen al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República reformule nuevas propuestas y las vuelva a presentar al Senado. Si en esta segunda ocasión no se lograra la mayoría calificada, la Constitución mexicana contempla una salida sumamente controvertida y que a mí me parece equivocada, porque lo que establece es que en este supuesto, dos ternas rechazadas, sería el presidente de la República quien de manera unilateral designaría al nuevo ministro o a los nuevos ministros de entre las personas que conformaban la segunda terna que se rechazó. Otro tema importante el día de hoy en este contexto, en estos nombramientos, es que el calendario nos ha hecho una mala pasada y no sabemos cuál de los presidentes, por decirlo así, será el encargado de realizar las propuestas al Senado. Todavía hay tiempo para que sea Felipe Calderón quien, dentro de su plazo constitucional como presidente de la República,
presente las ternas al Senado de la República. Pero también podría suceder que eventualmente ya no sea él, sino que sea Enrique Peña Nieto, una vez que tome posesión en el cargo, quien inicie el procedimiento de integración de la Suprema Corte de Justicia. Pero hay otra eventualidad que usted ya habrá adivinado y que podría suceder, que sería que el presidente Calderón presente las ternas en este momento, que el Senado no se pronuncie sobre las mismas en las próximas semanas y que eventualmente cuando lo haga la rechace a una de ellas o ambas, en cuyo caso entonces la segunda propuesta correspondería a Enrique Peña Nieto y en caso de que esas ternas fueran rechazadas, sería él quien designaría a los ministros de la Corte. Sinceramente espero que esto último no suceda, así como espero que las propuestas de los candidatos respondan a criterios objetivos, de profesionalismo y recaigan en personas con una acreditada experiencia jurídica, pero sobre todo con una honestidad probada, con una probidad y una fama pública a toda prueba, y que se trate de personas que tengan además la capacidad y el talento para entender que nuestro ordenamiento constitucional se encuentra en un proceso de evolución, en un proceso de profunda transformación. Esto último no es menor. Desde hace algunos años han tenido lugar importantes reformas constitucionales, menciono dos de ellas, del año pasado, la reforma en materia de amparo y la reforma en materia de derechos humanos, que deben ser permanentemente interpretadas, explicadas, integradas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Así que es de la máxima relevancia que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional tengan la apertura mental y el talento para realizar interpretaciones que, sin alejarse de lo que la norma constitucional establece, otorguen una mayor protección a los derechos de las personas y contribuyan a la consolidación de la democracia constitucional en el país. Desde mi punto de vista, esta coyuntura especial que depende del momento constitucional en el que nos encontramos, apunta a que la selección de los ministros recaiga en personas que tengan una visión, digámoslo así, fresca alrededor del derecho, que sean capaces de aprender a desaprender lo que fueron, digamos, aprendiendo a lo largo de sus años de formación profesional y que tengan sobre todo la inteligencia y el talento para contribuir a la formación de una jurisprudencia, de unos criterios constitucionales adecuados para una democracia constitucional. Un dato interesante también es que faltan ministras en la Corte. El día de hoy tenemos 2 ministras, las 2 ministras tarde o temprano dejarán sus cargos y entonces sería interesante que en esta ocasión, dentro de las propuestas, también hubieran nombres de mujeres, de juristas destacadas. Si a mí se me pregunta, en esta ocasión preferiría que los nombramientos no recaigan en jueces de carrera ni en magistrados del propio Poder Judicial. Creo que es momento de que los nombramientos vengan de fuera de la Corte, porque eso también es sano para el Poder Judicial en su conjunto. Además, creo que en definitiva no deberían de ser nombrados ministros ni los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni los consejeros de la Judicatura Federal. Estos funcionarios, por la delicada tarea que llevan a cabo, deben concluir sus encargos en donde se encuentran y eventualmente, si quieren aspirar a la Corte, deberían dejar pasar un periodo de tiempo razonable. Lo contrario no está prohibido en la Constitución, pero me parece que es antiético y antiestético. Buenas noches. Hombre, pues un asunto más relevante es difícil encontrar en la agenda inmediata del Poder Judicial y de las decisiones, por supuesto, del Senado de la República. Pedro, muchas gracias por tu comentario. Continuamos aquí en Observatorio, el programa de TV UNAM dedicado a ver la agenda nacional.